la radio digital de Sevilla. Ondacapital.es. Bienvenida a El Club de las Locas, el programa de radio donde el arte, el humor y la sensualidad se encuentran para celebrar a las mujeres que viven, sienten y crean sin filtros. De la mano de Lorena y Conchi, exploramos el universo del burlesque, la creatividad y el cuerpo como herramienta de empoderamiento y bienestar. Cada lunes a las 12 del mediodía, entre música, risas y reflexiones, abrimos un espacio donde curar desde lo lúdico y brillar sin pedir permiso. El Club de las Locas, donde el arte cura, el humor libera y el cuerpo se celebra. Buenas tardes, un lunes más, aquí estamos en el Club de las Locas y hoy vamos a hablar de un elemento pequeño, bueno, en algunos casos pequeño, pero poderoso, pero muy, muy significativo. En mi caso no era muy pequeño. Por eso pensaba, me parece que hay algunos casos en los que no es tan pequeño, pero bueno, en principio es pequeño, por lo menos en comparación con otras cosas. Pero como digo, con un gran significado dentro del burlesque, que son las pezoneras. Es un objeto que al final todas las artistas de burlesque en algún momento utilizamos, ¿verdad? Siempre. Y bueno, es algo que genera mucha curiosidad, mucho deseo, preguntas a lo mejor también algún que otro prejuicio, ¿no? Porque bueno, al final la zona en la que se utiliza pues es una zona sensible, ¿verdad? Claro. ¿Será por prejuiciar? Y sí, hoy vamos a hablar de su historia, de por qué existen, de cómo dialogan con la censura, que tan familiar es algunas veces para nosotras, el juego escénico, la sensualidad, la autonomía del cuerpo y la creación artística, o sea, de todo. De todo, de todo. Y para hablar de eso, porque nosotras algo sabemos del tema, obviamente, pero la experta mayor del reino, ¿verdad? La tenemos nosotros hoy como invitada estrella, que es la señorita Siller, una referente del burlesque en España. Exacto. Y que además es una de nuestras artistas invitadas en el encuentro de marzo, 13-14 de marzo, ya sabes, nuestro primer encuentro de burlesque en Sevilla. Pues allí estará nuestra querida señorita Siller haciendo talleres y en el cabaret también, el cabaret del día 13. Pero vamos a ver, ¿quién es la señorita Siller? Que ya la estamos viendo ahí en vídeo, maravillosa, como ella sola. Pues la señorita Siller no es solo una artista, es un personaje, es una declaración y un espejo donde mirarse sin pudor. Detrás de ella hay una sólida formación académica en interpretación, teatro, danza española, flamenco y coreografía, con grandes artistas referentes del panorama nacional. Debuta como artista en 2012, mira qué casualidad, el mismo año que empezamos nosotros a dar clases aquí en Sevilla. Y desde entonces se convierte en una de las figuras clave del burlesque contemporáneo en nuestro país, en España. Heredera del destape, la subversión y el juego escénico, pero con una mirada actual, feminista y profundamente empoderadora. Ha sido Miss Pin-Up Legend, invitada a World Burlesque Games y ha participado en festivales de referencia como en el London Burlesque Festival, en el Barcelona Burlesque Experience, Custom Spring, Madrid en Danza, entre muchísimos otros. Como nos pongamos a decir dónde ha estado Amparo, no paramos. Ha dirigido y producido espectáculos emblemáticos como Eclectic Burlesque Show, Spanish Burlesque Show, Cabaresque o To Big Mamas. Y durante años fue responsable de las noches de burlesque en el Volta Café de Madrid. Es un espacio clave para la escena burlesca en esta ciudad. Es profesora vocacional desde los 16 años, imparte cursos y masterclasses y, por todo el país. Tiene una estética vintage, folclórica y neoflamenca. Seguro que muchas de las que nos están escuchando recuerdan los talleres de flamenque aquí en Sevilla con la señorita Siller, que hemos tenido unos cuantos y los hemos disfrutado. Señorita Siller es fuerza, humor, sensualidad y verdad escénica.
Así que vamos a descubrirla. Buenas tardes, querida, ¿cómo estás? Muy buena, muy bien. Menos presentación más bonita que me has hecho, muchas gracias. Bueno, la que te mereces, corazón, la que te mereces. Qué alegría verte, además. Que hablamos mucho. Hablamos mucho, pero vernos poco. Sí. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a empezar con lo básico, si te parece, ¿no, Conchi? Sí. Vamos a preguntarle cositas. A ver. Cuando hablamos de pezoneras, ¿de qué estamos hablando? Porque a lo mejor hay gente que no sabe lo que es una pezonera. Pues, a ver, pezoneras son varias cosas. No solo nos remitimos a la pezonera que nosotras conocemos, que es la pezonera del burlesque en sí, que es la pezonera que se adorna, que lleva un montón de piedras y que la finalidad es cubrir el pezón. La finalidad última y la finalidad máxima, cubrirlo y darle pues una ornamentación, un esplendor por todo el tema, pues para que sea todo como mucho más esplendoroso, más showgirl, más... Pero la pezonera también la utilizan las mamás en lactancia, Por ejemplo. ¿Es verdad? por ejemplo, Ujú. ¿sabes? Entonces, la pezonera también la utilizan los hombres corredores, que es una pezonera de silicona muy finita que se pone para que no les roce la camiseta y para que no se les ponga el pezón cuando hacen maratones en carne viva. Ujú. Entonces, pezonera engloba muchas más cosas. También hay pezoneras de silicona para que no se nos marquen a nosotras con la ropa. Hay pezoneras, yo podría decirse, funcionales, Ujú. y hay pezoneras ornamentales, que es donde nosotras estamos y a lo que nosotras nos vamos a ocupar. Yo Exacto. creo. Muy bien. Exacto. Está muy bien eso porque seguro que muchas de las que hemos sido madres, yo he usado pezoneras de lactancia, desgraciadamente. Claro. Y es verdad que bueno, que son también prácticas en otros ámbitos de nuestra Claro. vida. Pero en un espectáculo de burlesque, ¿cómo son? O imagínate que hay alguien que nunca ha visto una pezonera de burlesque. Que ya nos podíamos haber traído alguna. Es que verdad. Se me ha olvidado. Es verdad. No os preocupéis, mirad, Ah, mira. Muy bien, muy bien. Sí, es que es lo mejor. tenemos pezoneras, habemos, Bien. no os preocupéis. Las tenemos de todos los colores, de todas las formas, de todo. No os preocupéis. Esto lo Eso es. Bueno, yo voy a meter ya la cuña para que no se me olvide. Porque, Publicitaria. claro, porque aquí tenemos a la señorita Siller, que es una gran artista, pero además es una artesana del Total, burlesque. absoluta y maravillosa. O sea, eso que está enseñando por ahí lo ha hecho ella con sus manitas, maravillosamente. Nosotras disfrutamos, tanto Conchi como yo, disfrutamos, exacto, de estas maravillas que hace con sus manos, que a mí me parecen brutalidades de bonitas que son. En Siller Boutique, lo podéis buscar por Instagram, ¿verdad? Y Eso además es. de pezonera, bueno, abanicos de plumas, merkins, bueno, de todo un poco. Tú lo tuneas todo y lo que no tuneas. Sí, yo lo customizo. Lo principalmente que hago es customizar cosas con piedras a un nivel ya bastante potente. Entonces me suele mandar las bases con sus tallas para que todo esté bien y demás, porque yo bases sí que no hago. Ujú, De lencería, de pezonera sí, claro, evidentemente. claro. Y yo la customizo las bases que me manden, excepto merkins que sí tengo y algunos modelitos de tangas y demás. Pero cuando no sabemos, o cuando tenemos el pecho, ¿sabes? Que digo, es que a mí no me sienta bien más que este sujetador. Pues tú te Ujú. compras tu sujetador, me lo mandas y yo te lo hago. Exacto. Muy bien. Exacto. Y maravilla. La reina de la piedrecita brillante. No sé cómo Total. llamarla. Es una Del habilidad. brilli. Total, yo que soy un desastre con las manos y con el tiqui, me encanta que esté ahí Amparo porque así nos ayuda a las que somos más torpes. Pero bueno, ya después de la cuña publicitaria, que lo volverá a repetir durante la entrevista seguro, ¿qué función cumplen en este caso las pezoneras en burlesque? ¿Qué función cumplen? Hemos dicho que, pues eso, las pezoneras en lactancia pues ayudan al agarre, a que no haya grieta, no sé qué, en los corredores que no se Hagan daño. hagan daño. Y en el burlesque, ¿por qué nos ponemos pezoneras? Pues es una cuestión histórica, más Ujú. bien, ¿no? Para taparnos el pezón. El pezón de la mujer siempre se ha sexualizado más que el del hombre y el pecho en general. Entonces, sobre todo creo que empezó en la ley seca. Ujú. Empezaron a haber prohibiciones para que no hubiera striptease explícitos en los bares.
Entonces se obligaba a utilizar G-strings, que son los tanguitas, y las pezoneras. Y luego habían algunos sitios también que empezaban a poner normas como estúpidas, como para poner trabas, como no se puede ver la línea del ombligo. Ah. Entonces, cadenitas, piedrita al ombligo y todo solventado. Entonces, las pezoneras fueron una solución para solventar las limitaciones a la legislación que había acerca del striptease, la censura. O sea, había una censura muy explícita para que el cuerpo de la mujer no se viese, y por lo tanto, bueno, pues las mujeres, las artistas de burlesque dijeron, vale, que no se puede ver el pezón, porque eran leyes como muy, ¿sabes? No se puede ver el pezón de aquí a aquí, no, o sea, eran cosas como además muy extrañas, según me han dicho compañeras que se han investigado esto bastante más. Un Miss G, una chica que se llama Miss G de Brasil, que es alucinante, que estuvo estudiando con Dirty Martini. Ella explicó esto y me dijo que, bueno, porque eran leyes como muy absurdas, y entonces las artistas de burlesque no se iban a quedar paradas. Entonces empezaron, que no sé qué, que sí, y luego había otra que era que no podía ser la pezonera lisa porque se parecía mucho al pecho. A la Entonces, verdad. a la verdad, o sea, de verdad, pues no se puede. Entonces por eso se inventaron las borlas. Dicen, eso es un poco leyenda también, tampoco he encontrado demasiada fundamentación, pero dicen que las borlas se colgaron para que vieran que el pezón te llevaba un adorno, ¿no? Entonces, pues luego ya hubo gente que se hizo experta en borlas, y hubo ahí una suerte de personas que empezaron a hacer virguerías con ellas. Claro. Y entonces por eso surgieron, para tapar, principalmente para tapar el pezón, para no dejarlo ver y para que no se sexualizara una parte más de la mujer. Pero le salió muy mal, porque ya sabemos que tapar, esconder, prohibir. Pues más ganitas entran. Claro, exacto. No funciona. No funciona. Fíjate, me viene a la mente en Instagram, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Que no se pueden ver pezones, y la gente en algunas fotos pues pone ahí como una carita sonriente, un corazoncito. Al final peor. Al final, fíjate que hablamos de estas cosas como algo de hace mucho tiempo, arcaico y tal, y bueno, seguimos con la misma censura, ¿no? No hemos evolucionado nada. 1920, sí, el principio del siglo pasado, o sea, hace 100 años, fue cuando más o menos se empezó con estas cosas, cosa que para remontarnos al inicio de la pezonera tal y como la conocemos hoy, podríamos irnos un poco más para atrás. Little Egypt, que fue en 1893, creo, en una de las exposiciones universales. Ella dicen que fue la primera mujer que hizo burlesque con el concepto de burlesque que tenemos hoy en día, etcétera, etcétera. Pues ella llevaba unos sujetadores con un intrincado de orfebrería muy bonito, que seguro que habéis visto en las fotos de Mata Hari, que son como una potenciación en el centro, que es lo que se podría decir que es el pezón, y luego alrededor pues un enrejado de piedras, de cadenas y de cosas. Pues ahí dicen que está el origen de la pezonera de hoy en día, que luego ese círculo, que era un círculo destinado a tapar prácticamente casi todo el pecho, pero de una manera mucho más sutil que un sujetador de los que había en la época, que cubría muchísimo, o la lencería que se utilizaba, que eran más bustiers, corsés y cosas de esas. Y de ahí pues se fue empequeñeciendo hasta que ya pues salieron estas leyes y dijeron, ¿os acordáis de este? Digo yo, me lo invento. ¿Os acordáis de este sujetador así que se usaba? Pues vamos a hacerlo más chico todavía. Algo así tuvo que ser. Yo me lo imagino así, me encanta. Me encanta porque, oye, sí, pues, tiene todo el sentido del mundo. Además, también la gracia de decir, venga, pues nos ponemos la borla para que se vea que no es un pezón de verdad y tal. Y nosotras lo que hacemos es usarla para darle más brillo a creatividad la rutina, al poder. ¿no? Exacto. Al fin y al cabo, todo esto viene de circo, ferias, freak shows, o sea, de todo el origen de esto no olvidemos que es entretenimiento. O sea,
Y Exacto. cuanta más voluptuosidad, cuanto más majestuosidad, cuanto más espectacular, cuanto más llamativo. Entonces, ver a una mujer moviendo el pecho, tal y como conocemos hoy, que se mueven estas borlas, ¿sabes? Que se mueve el pecho y esto hace así, pues, oye, pues en aquella época, digo yo que había un boom de decir, Sigue siendo un boom hoy en día. sigue siéndolo hoy en día. Mira, he apuntado aquí a una señora que esta no me la aprendo yo. Una señora que en la década de 1920 se llamaba Carrie Finnell Ujú. y a ella decían que tenía los pechos educados. Educados. Porque ella fue como una de las pioneras en borlas, en ponerse borlas y en utilizar borlas para darle ese esplendor, ¿no? De decir, ostras, esta señora está girando el pecho. O sea, ¿sabes? Que es una cosa como muy inverosímil. Entonces a ella decían que tenía los pechos educados porque hacía izquierda, derecha, no sé qué. Y la señora, pues, solo con la suerte de los pechos, pues manejaba las borlas esas que la verdad que en la época era muy impresionante y se dice que ella, pues eso, hacía una suerte de giros virtuosos y que era quien mejor manejaba estas pezoneras. Fíjate, qué curioso, sí, sí. Sí. Hombre, la verdad es que llama la atención. Seguro que cualquiera de las personas que nos escuchan que hayan visto a un artista de burlesque usar las borlas, las pezoneras con borlas, cuanto menos llama la atención y muchas veces te quedas impresionada de lo que algunas consiguen hacer, ¿eh? Porque como tú dices, Bueno. una, la otra, para acá, para allá. Claro, bueno, me está viniendo a la cabeza ahora, esto no lo había pensado, pero se me está viniendo a la cabeza, o sea, cuando hablamos de virtuosismo, de giro de borlas, se me está viniendo a la cabeza esa señora maravillosa Elvira. No, hombre, por favor, por supuesto. Por favor, Sí. haciendo esos giros impresionantes que, por cierto, creo que a día de hoy todavía sigue teniendo su espectáculo en Las Vegas, Ah, que sigue haciendo la señora. Es impresionante. sí. Y bueno, o sea... Y yo está en creo que- YouTube, la podéis ver en YouTube. Es que yo lo estaba pensando también justo, que hay Elvira. vídeos de ella. Bueno, Elvira, aunque ella, los que yo he visto, no sé si he visto es alguno en las que no Lleva- llevara sujetador, pero lleva como una especie de sujetador Lleva que... un sujetador con arañas. Exacto. Eso es. Con la telaraña, sí. Mira, estas pezoneras las hice en homenaje a eso. ¡Qué mona! Pezoneritas de araña y Eso. el sujetador de Elvira pues es un poquito más grande, pero es este símil, ¿no? Es esto, lleva unas arañas ahí, como ya es todo oscura, todo dark, todo Sí. tal. Ujú. Y es así, pero es un sujetador estilo transparente, pero lleno de brillos y demás. Eso es. Pero lo que simboliza un poco, lo que significa y de dónde viene ese giro y de dónde viene todo, el origen es sin duda la pezonera. Ujú, total. Qué bueno, que es súper interesante. Porque decimos eso, ¿no? Que fíjate, un elemento que nace en principio para tapar, para censurar, para que no te pongan pegas a la hora de mostrar tu espectáculo completo, al final pues se convierte, bueno, en casi esa pizca de pimienta más, ¿no? Es como que llama más la atención. Yo creo que enseñas el pecho completo Y no es sin tanto. nada y no gusta tanto que con la pezonera, ¿no? No, porque queda mucho mejor. es al fin y al cabo es una ornamentación, es una llamada Exacto. de atención, es un... Pues igual que cuando te pones un tocado, que cuando me pongo esta flor, que cuando me pongo estos pendientes. O sea, es algo que está destinado para que se lleve la atención, ¿no? Para que Claro. llame una cosa y más en ese lugar, que es un lugar, pues eso, que nos han enseñado que hay que taparlo, que hay que esconderlo, que es un lugar de pecado, viniendo de nuestra cultura judeocristiana y etcétera, etcétera, que es de donde creo que vienen todas las censuras y todos estos cortes de libertades con respecto al cuerpo de la mujer, porque luego con el cuerpo del hombre tampoco hay mucho más misterio. Exacto. Ahí no pasa nada, ¿no? Todas hemos visto y seguimos viendo incluso hombres por la calle en verano, o por lo menos aquí en Sevilla pasa, vamos, yo los veo, sin camiseta. Claro, Tienes claro. calor, te quitas la camiseta y chimpún. Fíjate tú lo que pasaría
Si fuéramos nosotras igual, ¿no? También tenemos calor, nos podemos quitar la camiseta por la calle. Pero sí. Claro. Históricamente los pechos de ellos no se han sexualizado y los nuestros sí. Yo creo que tienen mucho que ver también con la función de mamar, ¿no? Que es una parte como mucho más voluptuosa nuestra, que tiene que ver con la fertilidad, con las caderas, con... es un símbolo al fin y al cabo, pero en lugar de normalizarlo y en lugar de educar a verlo como una cosa más, lo que han hecho ha sido hacer verlo como un tabú, como algo que no está bien. Sí, y que sí, tú porque... por ser mujer no está bien, ¿sabes? Exacto. Que el pecho, que disfrutes de tu pecho, que hagas con tu pecho, ¿sabes? Entonces yo creo que por ahí va todo un poco. Sí, al final está bien si es sexualizado y para el disfrute de quien lo quiere disfrutar, ni siquiera el tuyo propio, ¿no? Es como, ¿verdad? Tiene su función y está permitido que se vea, pero solo si es para que yo lo vea en un contexto sexualizado, tal, ¿no? Cuando es como, yo quiera. Exactamente, ¿no? No es una cosa que se puede ver con una situación normal, ¿no? Tiene que tener una función sexual y para mí, para el otro, o sea... Claro, porque cuando se ha capitalizado el pecho de la mujer, vamos, Claro. el momento más famoso que recuerdo yo de capitalizar unos pechos de mujer es al querido señor Hugh Hefner de Playboy, que se hizo multimillonario con este tema. Y nosotras, pues sí, algunas se beneficiaron, ganarían dinero y demás, pero te aseguro yo que no tenían la mansión Playboy que tenía él. No, desde luego que no. No ganaron tanto dinero como él, ¿no? En este caso. Y esto que sigue pasando, ¿no? Que al final la mujer expone su cuerpo, la mujer usa ese elemento que es su cuerpo y en este caso el hombre se beneficia económicamente o en cuanto a poder del cuerpo de la mujer, ¿no? Ahí queda como esto. Pero es un libro muy interesante que no me acuerdo ahora el nombre de la autora, es una mujer que se llama Capital Erótico. Es súper interesante, que habla acerca de todo esto. Y entonces el problema está cuando la mujer toma conciencia de su propio capital erótico y lo explota ella en un sistema capitalista, el cual todo es objeto de comercialización, pero normalmente los comercializadores son otros. Y normalmente el cuerpo de la mujer lo ha comercializado un hombre. Exacto. Y si lo comercializas tú, eres una cual, no lo voy a decir, horario infantil. Efectivamente. Claro, sí. Y fíjate que en eso el burlesque es revolucionario, entre otras cosas, precisamente o el neoburlesque, mejor dicho, ¿no? Sí. Por mostrarnos como sujetos de nuestros el propios... neoburlesque que el burlesque también, porque yo tengo un análisis hecho a esto bastante, no sé, pero que a mí me ha dado mucha clarificación. Al principio, cuando empezó el burlesque, todo tiene antecedentes, y para mí el burlesque, pues por mucho que he visto, por mucho que he leído, las compañías como las rubias de Lydia Thompson, las primeras, pudiera decir que empezaron a hacer algo así como algo parecido al burlesque, ¿no? Porque enseñar sus cuerpos en mallas, empezaban a hacer una sátira de toda la política de los hombres, una sátira de obras de Shakespeare, hacían una sátira muy grande, ¿no? Por eso se empezó a considerar que eso era burlesque como una burla, que eso sí que es un poco más del burlesque literario, no es el burlesque que nosotras hacemos hoy en día, porque eso sí viene de el burlesque que empezó pues a principios del siglo XX hasta los años 50, 60 en América, pero Lydia Thompson sí que era una gran empresaria, y se forró. O sea, se forró y lo que hizo fue hacer giras por absolutamente todo Estados Unidos y encontrar una fórmula en la cual todo el mundo se sentía bien, o sea, me refiero, todo el mundo iba a verlo, todo el mundo quería ver espectáculos de burlesque de Lydia Thompson, y de hecho empezaron a surgir como las setas, compañías similares que hacían unas cosas muy parecidas a las de Lydia Thompson. De hecho, dos de las bailarinas que yo investigo de danza española, que son la valiente Trinidad Huertas La Cuenca y Carmencita, que fue la primera mujer que salió en una grabación de vídeo en 1898, creo que fue, de los hermanos Lumière, pues
dos mujeres se fueron a Estados Unidos y actuaban dentro de espectáculos de burlesque. ¡Hala! Y hacían flamenco. Fíjate. Hacían flamenco las dos. Carmencita era, vamos, una de las más virtuosas de allí porque seguía la estela de las Gomeus francesas, que eran, bueno, esto ya muchas historias, pero bueno, eran las que hacían contorsiones, las que se giraban, que viene de ahí también el cancán, subida de piernas, abrirse de piernas, todo este tipo de cosas. Pues Carmencita lo hacía, pero con un aire como más español, y se tronchaba, hacía unas vueltas muy locas, y entonces Carmencita se volvió allí una eminencia y actuaba en espectáculos de burlesque. Qué interesante. Ya que voy con esto, que Carmencita también y La Valiente eran ellas mismas sus empresarias, y ellas eran quienes gestionaban su capital erótico, porque estaba ahí, porque el capital erótico siempre ha estado en la mujer, que se ha observado en el espectáculo, ¿no? Ha sido en el libro de Historia del Flamenco Queer, Fernando López lo expone también muy bien, como siempre la mujer que ha sido observada ha sido vista como un objeto de deseo, ¿no? Claro, Entonces, exacto. pero ellas, que eran las artistas, ellas eran quienes gestionaban. Luego aquí en España, la época del cuplé, las mujeres también gestionaron eso. Pero luego pasaron muchas cosas en Europa, en Estados Unidos. Desgraciadamente. El quiebre del 29, muchas cosas aquí en España, que hicieron dar un retroceso muy, muy, muy importante. El cuerpo de las mujeres dejó de pertenecerles a ellas y empezó otra vez a pertenecerle a los hombres. Y también allí las mujeres dentro del burlesque tenían como chulos en los años 30, 40, 50, no todas, pero muchas sí. Y una de las más famosas fue Tempest Storm. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en Tempest porque tenemos que hacer la pausa. Y ahí dejamos un segundito para que la gente siga escuchándonos en unos segundos de pausa. Ahora seguimos hablando de Tempest Storm. Onda Capital 95.1 FM. Si tienes un negocio, anúnciate en Onda Capital. Anuncios en radio, entrevistas, reportajes audiovisuales. Además, ahora también llegamos a miles de personas a través de nuestros directos audiovisuales en YouTube. Más de 427.000 personas nos sigue durante la Semana Santa y decenas de miles de personas los ven cada mes en directo en nuestras retransmisiones cofrades. Aprovecha ahora e impulsa tu negocio. Nos adaptamos a tu presupuesto. Llámanos al 601 16 55 59, 601 16 55 59 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. Sentiremos tu marca como si fuera nuestra. El programa de desarrollo gerencial dirigido por martinarevalocoach.com te recomienda que, si eres autónomo, empresario o gerente en estos tiempos tan cambiantes, recuerda que la formación es fundamental para dominar y controlar tu empresa. La inteligencia emocional, la asertividad y la oratoria forman parte de los pilares de la gerencia actual. Recomendación patrocinada por martinarevalocoach.com. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. ¿Buscas potenciar tu desarrollo personal y empresarial? En Club Mejórate te ofrecemos las herramientas y técnicas que necesitas para alcanzar el éxito. Con talleres, conferencias y webinars interactivos, aprenderás de expertos, superarás obstáculos y establecerás metas claras. Disfruta de nuestro podcast con consejos prácticos, entrevistas y espacios para dar visibilidad a tu negocio. Fórmate. Mientras haces negocios, visítanos en mejorate.es.
Onda Capital, la radio que puedes escuchar y ver en directo. ondacapital.es. Bueno, seguimos aquí, que te he tenido que cortar, Amparo, querida, pero tenía ya curro, como siempre. Bueno, tengo que decir que estamos mirando hacia arriba. Todo el rato, porque tenemos la pantalla allí arriba. Tenemos ahí el monito, entonces, para verte la cara. Estoy ahí. Claro. Bueno, sí. Bueno, retomamos un poquito y hablábamos, nos hablabas de ese cambio, ¿no? En estas mujeres a principios del siglo XX, ¿no? Y a partir de ahí que pudieron ser empresarias y pudieron manejar sus propios shows, cuerpos negocios y cuerpos y todo, y el cambio que pues hacia la mitad del siglo XX se produjo pues en distintos países, tanto en Europa como en Estados Unidos, y ese volver atrás, en realidad, ¿no? Esa vuelta atrás. Y nos quedamos ahí con Tempest Storm, que es una gran... Es una grandísima de burlesque, vamos, es la pelirroja por excelencia. Uh-huh. Y a esto porque ella, esto me lo contó en Miss G, aprendí muchísimo de esa mujer que estudió con Dirty Martini. Tempest Storm encarna como el cambio de paradigma que hubo después, porque Tempest Storm empezó haciendo burlesque en los años 40 o más o menos, y ahí tuvo, podríamos llamarlo como unos chulos, unos representantes, una gente que se aprovechaba de ella. Y luego para más adelante, cuando hubo un boom del burlesque y cuando el burlesque explotó en los años 90 y como que comenzó otra vez, Tempest Storm seguía siendo una figura, y ella en ese momento ya era una señora y ya tomó su responsabilidad sobre su cuerpo, sobre todas sus cosas. Entonces ella ahí ya cambió el paradigma y fue ella quien empezó a gestionar su propio negocio, que es nuestro propio cuerpo al fin y al cabo también, ¿no? Exacto. Entonces, y eso pues sigue siendo un poco más o menos a día de hoy, que nosotras, las mujeres, somos principalmente quienes gobernamos esta industria y quienes estamos en esta industria, que es una cosa pues bastante extraña porque no hay muchas industrias, se podría decir, dominadas por mujeres, y que las mujeres seamos el motor de ellas, ¿no? A pesar de que hay hombres también fantásticos, maravillosos y estupendos que hacen sus propuestas y que tienen sus proyectos, pero en un grueso, yo creo que prácticamente en un 70 u 80%, pues se podría decir casi que son mujeres las que se dedican a la industria del burlesque. Exactamente. Totalmente. Y fíjate... Donde todo... Claro que sí. Y fíjate cómo cambia la relación con tu propio cuerpo, tanto como artista como amateur, ¿no? Como aficionada a este tipo de disciplinas. Cómo cambia la relación con tu propio cuerpo cuando decides cómo mostrarte y de qué forma expresarte, ¿no? En una disciplina como es el burlesque, que, bueno, se muestra mucho. Una pregunta, Lorena, ¿cómo te pusiste tú tu primera vez pezoneras? ¡Ajá! Pues fíjate, bueno, tú lo sabes, ¿no? Por eso me lo preguntas. Mis primeras pezoneras, que eran de señor... Bueno, tengo que decir una anécdota así curiosa, porque yo, al principio yo vengo de otras disciplinas, de otras danzas y tal, y al principio decía, bueno, pues no siento que me tenga que desnudar, pues era mi propuesta entonces, ¿no? Porque no lo sentía así. Y hubo un momento en mi posparto, precisamente. Yo tuve un posparto bastante movidito, por así decirlo. Bueno, las mujeres que han pasado por un posparto saben que los cuerpos cambian, que no te identificas con el cuerpo que tienes en ese momento, ¿no? Y yo ahí, que estaba, digamos, pues en un cuerpo con el que no me identificaba en absoluto, ¿no? Pues había cogido mucho más peso, en fin, estaba como con todo colgandero, el pecho así un poco. De pronto me vino como la luz y dije, creo que ahora es el momento de desnudarme. Y ahí lo decidí. De hecho, me acuerdo que te llamé, Amparo, y te dije, tía, ¿cómo se ponen las pezoneras? Sí, porque el tema es que yo te regalé unas y esto me
por eso te lo pregunto, porque esto lo hablamos. Sí. Y tú dices, es que yo no sienta que me tenga que poner. Y yo te dije, pero no es que lo sientas o no, es que la pezonera es para disfrutar. O sea, es un clic más. Y esto me acuerdo que yo lo hablé contigo, es un clic más para el disfrute de ti con tu propio cuerpo y hacia tus propias sensaciones. O sea, no es ni más allá ni más acá. O sea, no es ni para enseñarle más a la gente, ni para darle más, ni para dar más morbo, ni para hacer nada. No, sino que te cuelguen las tetas con unas pezoneras y encima con unas borlas. O sea, eso es disfrute máximo. Y yo me acuerdo que esto te lo dije y justo después me acuerdo del post que hiciste tú en el que me mencionabas de que te sacaste, que tenías una foto preciosa. Preciosa. Sé qué foto es también. Una foto que... Sonrisa gigante. Y ahí dije yo, es que eso son las pezoneras. Ese disfrute, ese sacarte el pecho para reírte de la gente que te dice que no te tienes que sacar el pecho. Exacto. O sea, es una cuestión política también. Sacarnos el pecho, como hacen las mujeres de FEM, por ejemplo. Exacto. Que hace burlesque, no tiene esta visión ni nada, pero es que tampoco hace falta que tengamos ninguna visión. Simplemente hace falta que lo disfrutemos. Pero para mí, personalmente, como yo lo veo, es eso. Es una visión de quitarnos todas las cadenas que nos han dicho, todo lo que no podemos hacer, todo lo que no podemos disfrutar, todo lo que no podemos tener. Exacto. Pues esto es un... ¿sabes? Toma o sea, ya. es un explotío de decirle, vaya, señor, por favor. En tu cara. Totalmente. Yo siempre le digo, ya después de esta experiencia, ¿no? Que fue hace años, siempre digo a las alumnas, porque claro, mira, el otro día justo escuchaba a Miss Lot, que para los que están en TikTok y en redes sociales seguro que la conocen, que es otra artista de burlesque español también maravillosa, que hablaba, ¿no? Decía, es que si no nos desnudamos esto no es burlesque, ¿no? Tú puedes bailar otro tipo. No sé si has visto el vídeo, Amparo. Sí, yo lo vi. ¿Tú lo viste? Yo lo vi. Bueno, pues ya decía eso, ¿no? Dice, si no te desnudas no es burlesque, es otra cosa, es un baile sensual, lo que sea, ¿no? Y yo reflexionaba, porque yo decía, claro, como artista, estoy de acuerdo, te tienes que desnudar para hacer burlesque, ¿no? Pero después yo me encuentro, mi realidad es que yo trabajo con mujeres que no son profesionales. Claro. Y desnudarte es algo como muy... es un pasito que hay que es parte de un sí. proceso, ¿no? Es parte de un proceso. Desnudarte y sacarte el pecho es una cuestión de ir afianzándote en dinámicas que te hagan sentir a ti misma bien con tu cuerpo. Y según te vas sintiendo mejor con tu cuerpo, te vas quitando más cosas. Yo, por ejemplo, al principio cuando empezaba medias, ahora ya no llevo nada, ¿sabes? Claro. Pues yo qué sé, ¿sabes? Exacto. Porque queda bien. Yo recuerdo que en ese vídeo Miss Lo también lo decía. Y decía, si eres profesional y te estás dedicando de manera profesional, ¿no? A hacer shows, quitarte la ropa forma parte. Claro. Pero después lo decía, ¿no? Pero es normal que gente normal, que no es profesional, que quiere hacer esto como un hobby, como un divertimento, como su momento, como lo que sea, ¿no? No lo hagan. Es decir, que en las escuelas se enseñe burlesque sin tener que quitarte la ropa, ¿no? Claro. O sea, también ella lo puntualizó y es cierto, ¿no? Sí, o como parte de eso, ¿no? De ir cogiendo poco a poco confianza, porque, por ejemplo, es lo que hacemos nosotras, ¿no? Si yo el primer día de una clase de primero le digo a las alumnas, venga, despelote, pues a lo mejor hay alguna que se queda estupenda. Pero la realidad es que la mayoría... igual se va corriendo por la puerta en cuanto le diga claro, eso. y incluso... Empecé de profesional y no me quitaba el sujetador. Claro. Yo sinceramente, tampoco lo veo necesario, porque si el sujetador o lo que tú te dejas puesto hace una función escénica con lo que tú estás desarrollando, o con lo que tú estás haciendo, o va con el outfit, o va con el... pues puede funcionar y puede estar ahí también. Y tampoco... Siempre lo digo, en el burlesque tampoco hay unas normas escritas, tampoco hay nada escrito, tampoco puedes decir, si no haces esto, esto no es burlesque. Pues no, porque el burlesque tiene una amplia gama. Afortunadamente. ¿Sabes? No me puedes extinguir a mí del burlesque porque a ti no te parezca que lo que yo hago no es burlesque. ¿Quién es la policía del burlesque? Aquí también. Vamos a ver.
Además, podemos dar tips, podemos decir cosas, podemos explicarnos para lo que es para nosotros, pero no podemos decir, si esto no se hace, esto no es burlesque. Esto es una cosa que tiene siglos de tradición, que tiene más de un siglo y pico de tradición. Y si yo quiero hacer una rememoración de Little Egypt que lleva ese sujetador, y es un sujetador, y no estoy desnuda, y hago la danza de los 7 velos y me llevo una falda que me tapa un poco más de la cuenta, ¿estoy haciendo o no estoy haciendo burlesque? Estoy haciendo burlesque, y precisamente quizás esté mucho más cerca de lo que es el burlesque primigenio, de lo que está muchas otras cosas. Pero podemos venir, no sé, ¿sabes? Ahí yo tengo un amplio, o sea, la tolerancia. A mí hay una cosa que se llama tolerancia que me gusta mucho. Fundamental, es fundamental. Y te digo una cosa, a ver, Gypsy Rose Lee no se quitaba la ropa, o sea, no se quitaba, se iba quitando la ropa, pero en muchas rutinas de ella. A los niños se le veía en sí misma, entera, desnuda, desnuda. Exacto, o sea, y hombre. Cubría, ¿sabes? Igual que escuché el podcast maravilloso que hiciste de Faith Bacon y Sally Rand. A ellas propiamente tampoco se las llegaban desnudas. Exacto, ellas jugaban con esas sombras y... Sí, el no, el casi, el... Uy. Claro. Luego ya sí, más en los años 40, 50, cuando la industria pues efectivamente estaba muy dominada por hombres y estaba todo muy influenciado y tal, pues sí, se tenía que ver. Claro. Precisamente. Pero... bueno, yo creo que esto es una disciplina artística que está en continua evolución, en continuo desarrollo, que las personas que estamos dentro somos gente súper inquieta. Si tenemos algo, yo creo que los artistas de burlesque somos inquietísimos, somos personas que venimos o de otras disciplinas o que nos ha llamado la atención porque vemos que podemos desarrollarnos ahí de una manera mucho más amplia. Y yo creo que no tenemos que ponernos límites, ni cortapisas, ni decir... Exacto. Esto es así, esto es asado y ya está. Bueno, tú puedes dar tu opinión. Yo pienso que esto es así, eso es diferente. Claro. O como tú lo quieres hacer, ¿no? Claro, no podemos dar cátedra sobre absolutamente nada de lo que se haga porque yo creo que es una cosa que es muy libre. Si tiene algo, es muy libre y que está en plena evolución, ebullición y ya está. Sí, porque además yo creo que la clave está en eso, porque las que venimos de otras disciplinas, tú vienes del flamenco, tú has estado también muchos años con una compañía de flamenco, con esa disciplina que viene de la danza, ¿no? Que te obligan a una técnica y a unos pasos de una forma concreta y tal, ¿no? Yo vengo también de otro tipo de danzas que pasa lo mismo. Descubres el burlesque, por lo menos esa es mi experiencia, yo descubrí el burlesque y dije... que puedo hacer lo que quiera. Puedo crear. Eso es. Y ahora me vas a decir que si no... o sea... no tiene sentido. O sea, puedo hacer lo que quiera. En la última clase que la semana pasada, creo que fue el miércoles, la última clase que tuve con el grupo de primero del miércoles, hablábamos justo de eso que tú estabas nombrando, ¿no? Como en el burlesque hay mucha más... diría flexibilidad en aquel momento, pero quizás es como más amplitud de variedad, que bonito, que maravilloso, ¿no? Y yo ponía el ejemplo, ¿no? Tú en una coreografía de una compañía de danza clásica, ¿no? Que yo en sus tiempos pues hice danza clásica, tú ves a cada una de las bailarinas haciendo el movimiento, aunque sea parecido o igual, pero un poquito distinto y se nota muchísimo, y no es... Claro, y además no es lo que se busca. Pero yo tenía allí al grupo y a cada una, el movimiento lo hacían todas iguales, pero a cada uno le salía como a su rollo, ¿no? Como con su mood o con su tal, y era como, es maravilloso y es perfecto, o sea, no os preocuparos de hacerlo todas iguales, porque es que justo aquí lo que se trata es de sacar tu energía, tu personalidad, tu rollo. Eso es lo que buscamos, claro. En la danza española, en el ballet clásico, tal... fijaos cómo se denomina a todas esas bailarinas que están bailando juntas. Se les llama cuerpo de baile. El cuerpo de baile, correcto. Es un solo cuerpo bailando al final. Es un solo cuerpo. O sea, a mí me han torturado muchísimo. Yo tengo los brazos muy largos y yo tenía que redondear muchísimo. Y yo decía, ay, me sale el pico del codo, pero es que no me gusta. Es que si yo alargaba, tengo unos brazos muy largos que se salían por encima de mis compañeras y no, baja los bracitos, guapa. Entonces...
yo lo llamaba, yo decía que cuando empecé a hacer burlesque que era un encorsetamiento. Todo lo que yo había estado teniendo, toda la disciplina, toda la técnica, que está muy bien, pero no deja de ser un encorsetamiento. Entonces, cuando yo descubrí el corset, o sea, el burlesque, me quité el corset. Literal, figurativamente. Y figuradamente. Total. Y eso era una maravilla. Entonces, yo cada vez que en el escenario me quitaba el corset, era como... ¿Sabes? Entonces, a tomar viento. Es la sensación del burlesque, el ir desmontándonos, ¿sabes? O sea, más que desnudarnos, yo pienso que es desmontarnos. O sea, tú sales como superpuesta, super peripuesta, super colocada, con ropa, con bastante ropa para tener ese tis, ¿no? Para tener ese juego también de ir quitándotela tal. Entra en juego, yo creo que más que quedarse en pelotas de verdad, aunque te quedes en sujetador, o aunque te quedes en tanga, o aunque te quedes en minifaldita, yo creo que lo que diferencia el burlesque de cualquier otra cosa, de cabaret o de no sé qué, es el hecho de ir desmontando. O sea, tú en el escenario te desmontas, tú te quitas los guantes, tú te quitas, lleva un pañuelo, tú te quitas un corsé, tú te quitas el vestido, tú te quitas todo. Pero para mí, si te quedas con sujetador y me has hecho una cosa que me he quedado así, también, ¿sabes? Me da igual que vas en pezoneras y en tanga, que te quedes a lo mejor con un algo que te dé una sensación de taparte más, ¿no? Sí. Pero yo empecé de hecho, y empecé cobrando, y empecé como profesional en un cabaret que se llamaba La Bestia Parda. Tuve 2 meses seguidos, todos los viernes, hicimos 8 galas, hacía burlesque y no me quitaba el sujetador, porque me pidieron que no me quitara el sujetador, y a mí me dio igual, exactamente, ¿sabes? Yo no tuve ningún problema. Cuando gané los concursos que gané, tampoco me quité el sujetador. El primer show que recuerdo que me pagaron, tampoco me quité el sujetador. Y luego un espectáculo que hice, estuve un tiempo y tardé como 1 año y pico así en quitarme el sujetador. Y tú lo ves y tiene las dinámicas de burlesque, tiene toda la historia del burlesque, tiene todo el conjunto del burlesque, y no me puedes decir que porque no me quito un sujetador, eso no es burlesque. Claro. Yo no lo creo. Y vamos. Sí, ahí está la clave. Yo creo que al final es el significado que tú le das y la intención que tú le das, no más que lo que enseñes más o menos, ¿no? Bueno, hemos hablado al principio del programa que vas a venir, eres una de las protagonistas. Totalmente. Súper protagonista de nuestro primer encuentro ya oficial, por fin, de burlesque en Sevilla. Y precisamente, bueno, el viernes 13 tenemos el cabaret profesional, que bailarás tú, que bailará Lulu Chispún, bueno, y otras artistas invitadas, algunas que están en esta mesa. Pero el sábado por la mañana tenemos contigo un taller de pezoneras, por supuesto. Un taller de pezoneras que precisamente pues lo que yo quiero hacer es apoyar a la gente y acompañarla, y nunca se han puesto unas pezoneras, o si ya se las han puesto pero quieren aprender giros o quieren aprender una manera a lo mejor más segura de ponérselas, distintos tipos de pegadas que hay, una forma para cuidárselas después. Quiero dar una pequeña orientación de lo que es la historia de las pezoneras, porque se han encontrado pezoneras, fíjate qué curioso, se han encontrado pezoneras en tumbas del Antiguo Egipto. Los egipcios, como siempre, 200 años por delante de nosotros. 2000. 2000, sí. Sí, se han encontrado pezoneras de oro que son como el pezón, que no se cree ni que tuviesen, no se sabe exactamente la cuestión que era, no se sabe muy bien, pero lo que se cree es que, vamos, que no eran lúdicas, ni mucho menos, ni para divertimentos, sino que tenían una función en la momificación. Claro. ¿Sabes? O sea, ponerse en los pezones cuando te momificaban, no sé para qué, creo que no se ha descubierto ni nada, no sé si era incluso en el periodo romano, porque creo haber leído por ahí que también los romanos había algo, y bueno, o sea, las pezoneras nos remontamos a eso, ¿no? Entonces, fíjate, saber un poco que como que el pezón siempre ha sido motivo de fascinación, o sea, que no es una cosa que venga de ahora, ni de hace un par de siglos, ni... No, hace 2000 años había gente que ya estaba jugando a hacer
cositas de orfebrería con forma de pezón. Entonces es curioso, ¿no? Y quiero que tomemos esa dimensión también en el taller acerca de cómo ha influenciado, ¿no? el pezón en el mundo, porque es como una cosa que parece que domina el mundo. Ahora en las redes sociales, que no se vea el pezón. Total. Fíjate que cosa más absurda. Bueno, que no sé, en las redes sociales y una mujer que da el pecho a un niño, a un bebé, o sea, que en muchos sitios es como, no, te tapas con un pañito, tal. Bueno, ¿qué importa, no? Hay algo más bonito que un bebé ni aunque no fuera comiendo. Bonito, no me mires y punto. Bueno, claro, decir, por supuesto. Tan fácil como partiendo no de ahí, no te gusta verlo, no me mires, déjame, o sea. Es que además es que está teniendo una funcionalidad. Que me digan, no, es que no quiero que bailes y hagas algo con los pezones. Pues bueno, yo qué sé, ¿sabes? Pues lo podemos ver como algo de censura porque te puede parecer un desnudo, algo obsceno, algo sexualizado, algo lo que quieras. Pero un pezón dando de mamar, no sé, ¿sabes? O sea, sexualizar eso, que lo están sexualizando ya también, me parece, no sé, a mí personalmente no me parece de estar bueno de la cabeza, ¿sabes? No, totalmente. Aquí lo hablamos mucho, que más de 1, de 2 y de 3 y de 10 a lo mejor necesitaría un poco de revisión terapéutica por parte de profesionales, por decirlo finamente, para decir otra cosa. Una reeducación, ¿sabes? Exacto. Una reeducación, dejar muchos, yo que sé, paradigmas de señoros para entrar en otro universo, ¿sabes? Paralelo. En el que además van a ser también más libres, porque, bueno, claro, todo esto se trata de ser todos más libres y más felices en el mundo, ¿no? Pues... Porque sí. ahí nosotras no estamos tranquilas, porque si tú estás esperando a tocarme el pezón, ¿sabes? Yo no puedo estar tranquila. Exacto. Totalmente. Exacto, claro, sí. Pues sí, pues vamos a tener esta oportunidad maravillosa en nuestro encuentro. Como decía Amparo, si no os habéis usado todavía unas pezoneras, todavía no os habéis atrevido, este va a ser el momento perfecto para hacerlo, que además tenemos el taller con las pezoneras incluidas, o sea, con o sin, ya que quien tenga pezoneras que se traiga la suya, que no va a tener unas maravillosas pezoneras de Siller Boutique. Tendremos la boutique también en el encuentro, que no se me olvide, con muchas cositas para ver y comprar, sobre todo. Y además decir, porque yo soy clienta que puede... Usuario. Sí, pero que puede ilustrar lo que voy a decir. Te las hace a medida, maravilloso. Exacto. Porque afortunadamente todas somos distintas y que no encuentras la tuya, que la necesitas más chica, más grande, más titintín, tan, ella te la hace como tú quieras. Exacto. Eso es fantástico. Exacto. Trata también, ¿no? Porque yo cuando empecé a hacer burlesque no tenía pezoneras, no tenía todos estos elementos. El otro día encontré una de las primeras pezoneras que hice, que me las hizo mi madre con un cachito de... Fíjate. No había, y claro, o sea, nosotras nos gusta brillar, nos gusta Son espectaculares. y sabes, que te hagan tus brillos, tus historias, que te cuelguen, ¿sabes? Qué maravilla, Dios mío. Bueno, busca en Instagram Siller Boutique, tal como suena, SILLER Boutique de toda la vida, o a la señorita Siller también. Nosotros colgaremos los enlaces también en nuestro perfil para que te encuentren rápido. Y bueno, y poco más, agradecerte, que ya se me acaba el tiempo, ya me queda un minuto, ya me ha hecho un minuto. Que muchas gracias, corazón, por estar con nosotras, que es un placer. Y yo siempre digo, Amparo es una de las personas con las que más aprendo, pero ya no solo de burlesque, en general, porque de la vida. Como se publican nuestros audios de WhatsApp un día, audios largos, maravilloso. Pero bueno, que... Los podcasts, no los audios, los podcasts. Muchísimas gracias, corazón. Nos vemos muy pronto aquí en Sevilla. Muchas gracias por dar este espacio al burlesque y bueno, encantada. Yo cuando queráis aquí vengo de hablar de lo que sea, que otra cosa. Vendrás.
Sí, vendrás. Pues nada, y muchas nos gracias despedimos. a todas, nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Chao. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. ¿Buscas potenciar tu desarrollo personal y empresarial? En Club Mejórate te ofrecemos las herramientas y técnicas que necesitas para alcanzar el éxito. Con talleres, conferencias y webinars interactivos, aprenderás de expertos, superarás obstáculos y establecerás metas claras. Disfruta de nuestro podcast con consejos prácticos, entrevistas y espacios para dar visibilidad a tu negocio. Fórmate. Mientras haces negocios, visítanos en mejorate.es. EAB Excore es gestión inteligente para clínicas dentales, estéticas y centros de belleza. Agendamos, confirmamos y pedimos reseñas en Google, mientras tú haces lo que realmente amas. CRM, automatizaciones, campañas y métricas. Todo en un solo sistema. Descubre más en eabexcore.com o llama al 626 72 32 39. ¿Te apasionan los medios de comunicación? En ISAR ofrecemos formación profesional en radio, podcasting, televisión, edición de vídeo, realización, cursos para particulares y postgrados para profesionales o estudiantes. Especialízate en el sector con una formación 100% práctica. Contamos con modalidad presencial y online. Más info en isar.org.es. Recuerda, isar.org.es. Te esperamos en ISAR. ¿Tienes un negocio? Olvídate de chapuzas. En Streamcast Pro somos expertos en marketing, redes sociales, streaming webs y mucho más. Clientes nacionales e internacionales ya confían en nosotros. Escríbenos al 601 16 55 59 o info@scpro.es. info@scpro.es. Tu empresa merece lo mejor.